Hoy quiero hablarte de las fasciculaciones por ansiedad. Las fasciculaciones son pequeñas contracciones musculares involuntarias que son visibles bajo la piel y que no producen movimiento de los músculos, a diferencia del temblor, ¿no? Y son simplemente como descargas espontáneas en grupos de fibras musculares. Normalmente son totalmente benignas. La causa: falta de magnesio, sobreesfuerzo por ejercicio físico, tensión acumulada, demasiados estimulantes como cafeína. Las causas de que pasen de ser una simple sensación a un síntoma de ansiedad: interpretarlas como un señal de que algo grave podría estar cociéndose en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Este pensamiento lo retroalimenta y también aumenta la tensión, y cada vez el síntoma o la sensación se hace más presente y poderosa. Tengo, por ejemplo, reciente el caso de una mujer que me hablaba de sus fasciculaciones. Comenzaron de forma abrupta, lo empezó a notar en los músculos alrededor de los ojos y bueno, se preocupó un poco porque era un síntoma nuevo, pero no le dio más importancia. El problema es que más tarde pasaron a diferentes partes del cuerpo. Sentía pequeños movimientos repetitivos, ¿no? Esas contracciones, en el cuádriceps, en la pierna, e iban cambiando de sitio. Se hacían más llamativos en descanso y por la noche, lo cual le resultaba más extraño. Las fasciculaciones suelen darse en ojos, brazos y piernas. Bueno, pues esta mujer inicialmente pensó que estaba relacionado con la medicación que estaba tomando. Pero, como suele pasar, buscando en Dr. Google, encontró algo que la aterró. Las fasciculaciones podrían ser señal de que estaba desarrollando una esclerosis lateral amiotrófica. A mí no me sorprendió porque me han llegado desde hace tiempo muchas consultas prácticamente idénticas, ya sea relacionando las fasciculaciones con esta enfermedad o cualquier otro síntoma benigno relacionado con cualquier enfermedad grave. La ELA es una enfermedad neuromuscular que cursa con una degeneración selectiva de las motoneuronas, que son las encargadas de inervar los músculos implicados en el movimiento voluntario, brazos, piernas. Es decir, supone una muerte progresiva de las neuronas motoras, que son las que mandan información a los músculos. Las fasciculaciones sí que pueden ser un síntoma, pero lo cierto es que lo más común es que la enfermedad comience con una marcada debilidad. Cuidado, no la debilidad que puede sentir alguien con ansiedad, no nos equivoquemos. Es una debilidad marcada que impide las tareas más sencillas del día a día. Por ejemplo, la mano no puede hacer ni siquiera el movimiento de la pinza, no puede. O uno tiene el síndrome del pie caído, que casi no puede ni levantar el pie para andar. Por eso se tropieza, se le caen las cosas. Muchos empiezan a hablar como enredado, como que no pueden hablar. Y hay personas que sí, que lo padecen, pero las fasciculaciones por sí solas no suelen indicar nada más que los músculos han estado estimulados por tensión y van descargando esa tensión como buenamente pueden. En la mayoría de los casos no significa nada y no hay que hacer nada más que empezar a tomar acción hacia la calma, hacia la relajación, hacia la toma de conciencia del estrés y cómo la persona lo está viviendo y cómo está en desequilibrio, un desequilibrio incómodo pero seguro. Y claro que este síntoma entiendo que puede preocupar e inquietar, sobre todo cuando la cabeza se está yendo a la posibilidad de una esclerosis, que es una enfermedad grave. Y desde ahí la persona empieza a alimentar el síntoma, que se percibe más constante, más llamativo, y por momentos le quita importancia, pero cuando se vuelve a perder en lo que llamamos la burbuja del parloteo, empieza a no saber diferenciar y a poner en marcha todos los mecanismos mentales de los que te voy a hablar en el vídeo de la hipocondría, ¿vale? Que sirve para cualquier síntoma. Como por ejemplo pensando que cada síntoma ha de significar algo o que es mejor preocuparse y ponerse en lo peor para evitarlo. Esos trucos que mantienen a uno en el proceso de ansiar y anticipar. Y esto que quede claro. Aquí no estamos negando y huyendo
de la posibilidad a toda costa de tener una enfermedad, porque las enfermedades existen. Lo que tratamos es de aprender a sentir las sensaciones desde la calma, desde la serenidad, sin distorsionar, sin reaccionar con tensión que multiplica la propia sensación, pensando en que hay diagnósticos que son posibles, pero muy poco probables. Se trata de separar un poco la paja del heno. Como te digo, en el vídeo de hipocondría vas a aprender a manejar tanto estas sensaciones como cualquier otra, desde una actitud de protección positiva, no de protección ansiosa, que es muy distinto. Así que nada, si quieres saber más, sabes que puedes visitarme en todosobrelaansiedad.com y en hermanoslacasa.com. Muchas gracias. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.